Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Mis apreciados hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Los saludamos desde acá, desde la voz del tercer ángel, esperando de que la paz y la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Ya después de haber orado, vamos a entrar en nuestro estudio tema de este día, ¿verdad? El cual, hermanos, vamos a llegar a comprender que como pueblo necesitamos realizar una reforma en nuestras vidas, ya que estamos viviendo en el día de la expiación. Y como veremos, hermanos, son muy solemnes los días en el que el pueblo de Dios debemos tomar las mejores decisiones, ya sean para vida o para muerte. Por eso, hermanos, nuestro estudio de hoy, entendiendo el día de la expiación. Todos nosotros, hermanos, sabemos que hay un santuario celestial en el cual nuestro Señor Jesucristo está ministrando. Así lo enseña la palabra del Señor. Vamos a la Biblia, hermanos. Hebreos capítulo 8, el versículo 2. Hebreos capítulo 8, el versículo 2. La palabra del Señor dice así: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Te das cuenta? Dios, hermanos, usó los servicios ahí realizados para proclamar el evangelio. Escuchen lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, el versículo 2. Vamos a la Biblia. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Te das cuenta? Lastimosamente hoy en día, hermanos, también está sucediendo lo mismo. A muchos escuchar el evangelio no les es provechoso. ¿Por qué? Porque les hace falta esa fe, mis queridos hermanos, para creer en el evangelio. Para creer en ese evangelio que es para salvación para cada uno de nosotros. El verso 10, hermanos, de Hebreos capítulo 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El versículo 10 dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mis queridos hermanos, por medio de los símbolos y de los rituales, Dios se proponía captar la atención de Israel y focalizarlo en el ministerio sacerdotal del gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Saben, hermanos, el santuario ilustra las tres fases del ministerio de Cristo. Ahora, ¿cuáles son esas tres fases del ministerio de Cristo? Las vamos a ver, hermanos. Número 1, el sacrificio sustitutivo. La primera fase de ese sacrificio sustitutivo, mis queridos hermanos, fue cumplida en la cruz cuando Cristo murió por los pecados de la humanidad. El sacrificio sustitutivo
Y la intercesión, hermanos, era algo que ocurría diariamente en el santuario terrenal, perdón. Pero una vez por año, el sumo sacerdote participaba de la ceremonia del día de la expiación. En la segunda división del santuario, el lugar santísimo, se realizaba una ceremonia de purificación del santuario y del pueblo de Dios. La segunda fase, hermanos, la mediación sacerdotal. La tercera, la purificación del santuario. La purificación del santuario, hermanos, déjeme decirle, requería 2 machos cabríos, uno para el Señor y el otro para Azazel. El sumo sacerdote sacrificaba al macho cabrío para el Señor y hacía expiación por el santuario, equivalente al lugar santísimo. Por la tienda de la congregación, el lugar santo, y por el altar, el atrio. Y eso lo podemos ver, hermanos, en Levíticos capítulo 16, verso 20, y Levíticos 16, 16 al 18. Vamos a la Biblia, hermanos. Levítico capítulo 16, 20. Dice así: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Sí? Verso 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Verso 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Verso 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Mis queridos hermanos, el sumo sacerdote tomaba la sangre del macho cabrío para el Señor, que representaba la sangre de Cristo, y la llevaba al lugar santísimo para aplicarlos directamente sobre el propiciatorio. O sea, la tapa del arca que contenía o que contiene los 10 mandamientos, para satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Esa sección simbolizaba, ¿sí?, el precio inconmensurable que Cristo debía pagar por los pecados del mundo, y que revelaba el deseo de Dios de que el ser humano estuviera reconciliado con Él. Y eso es lo que Cristo más quiere de cada uno de nosotros, que nos reconciliemos con Él, que volvamos a Él. Mis queridos hermanos, el tiempo en el cual estamos viviendo es un tiempo en el cual debemos tomar una verdadera decisión. O la decisión, como les dije al principio, ¿va a ser para vida o va a ser para muerte? Si te reconcilias con Cristo, guardas sus mandamientos, sigues sus pisadas, tendrás vida eterna. Pero si rehusas aceptar esa sangre expiatoria de Cristo Jesús, tristemente tendrás la paga final, que es la muerte eterna. ¿Saben, hermanos?
Cuando se hacía eso, enseguida aplicaba la sangre en el altar del incienso y en el altar de los sacrificios, que cada día del año había sido rociado con la sangre que representaba los pecados confesados. Así, hermanos, el sumo sacerdote hacía expiación por el santuario, también por el pueblo, efectuando la purificación de ambos. Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Levíticos capítulo 16, verso 16 al 20. Vamos a leer el verso 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El verso 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Verso 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrillo y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Verso 19. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. Lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Verso 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrillo vivo. Ahora, mis queridos, después, representando a Cristo como mediador, el sumo sacerdote tomaba sobre sí mismo los pecados que habían contaminado al santuario y los transfería al macho cabrillo, el de Azazel, que era llevado fuera del campamento. Esa acción, hermanos, ¿verdad? Esa acción de ponerle a ese macho cabrillo los pecados del pueblo y llevarlo afuera, ¿sí? Esa acción purificaba los pecados del pueblo, pues habían sido transferidos simbólicamente de los creyentes arrepentidos al santuario, por medio de la sangre y de la carne de los sacrificios del ministerio diario de perdón. Pero ese ritual, el santuario, por ese ritual, hermanos, el santuario era purificado y preparado para la obra de un año más de ministerio. Usted puede leerlo, lo acabamos de leer, Levíticos capítulo 16, versículos 16 al 20. Hermanos, era de esa forma que se realizaba el ajuste de cuentas entre Dios y su pueblo. Es interesante, hermanos, que como pueblo de Dios nosotros podamos entender, hermanos, podamos entender el día de la expiación. Podamos entender, hermanos, que el simbolismo que se hacía en el tabernáculo terrenal, hermanos, ¿sí? Es lo mismo, mis queridos hermanos, que se viene haciendo hasta este momento. Dios quiere reconciliarse con su pueblo, quiere reconciliarse con cada uno de nosotros. De esa manera, hermanos, el día de la expiación ilustra el proceso de juicio que enfoca la eliminación del pecado. La expiación que era realizada en ese día anticipaba la aplicación final de los méritos de Cristo.
que eliminarían por toda la eternidad la presencia del pecado y obtendrán la reconciliación plena del universo en un solo gobierno armonioso bajo la dirección de Dios. Por lo tanto, los acontecimientos que ocurrían durante el día de la expiación ilustran las tres fases del juicio final de Dios. El juicio preadvenimiento, es decir, juicio anterior al advenimiento de Cristo, el inicio durante el milenio y el juicio ejecutivo que va a ocurrir al final del milenio. Es interesante que nosotros entendamos esto. La profecía de Daniel 8:14, hermanos, junto con Levítico 16 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 y 12, nos dice que estamos viviendo en el momento del antitípico día de la expiación. La profecía de los 2300 tardes y mañanas señala el día 22 de octubre de 1844 como el inicio del ministerio sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo. Ese ministerio, hermanos, como ya fue analizado, era prefigurado por la administración del sumo sacerdote en el santuario terrenal durante el día de la expiación. Ahora, la pregunta es esta. Como pueblo de Dios, sabemos y reconocemos que estamos viviendo en el día de la expiación. Entonces la pregunta para nosotros es esta: ¿cómo debemos prepararnos para el día de la expiación? ¿Cómo deberíamos estar preparándonos? Ya que nuestro Señor Jesucristo, desde 1844, mis queridos hermanos, entró al lugar santísimo. ¿Cómo deberíamos de estarnos preparando cada uno de nosotros? Saben, hermanos, la proximidad del día de expiación requería una preparación especial del pueblo de Israel. Así como ellos se preparaban, así también nosotros debemos de estarnos preparando. Saben, Dios mismo, escuche lo que Él ordenó, mis queridos hermanos. Vamos a la Biblia. Levíticos capítulo 23, verso 27 al 32. El verso 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Verso 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Verso 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Verso 30. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ese día, hermanos, era dedicado a una profunda reflexión. Esto se realizaba con una intensidad especial, hermanos. Cesaban todas las actividades. El pueblo ayunaba y se dedicaba a la oración en sincero arrepentimiento. Hermanos, estamos viviendo en el día de la expiación. ¿Qué deberíamos de estar haciendo nosotros? Deberíamos de estar gimiendo, deberíamos de estar clamando, orando, ayunando, mis queridos hermanos. Usted y yo no sabemos cuándo nuestro libro va a ser abierto. ¿Será que vamos a poder ser hallados justos delante de Dios?
¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos nosotros delante de nuestro Dios? Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Toda la ceremonia estaba destinada a grabar en los israelitas la santidad de Dios y su odio, al pecado. Dice que toda la ceremonia estaba destinada a grabar en los israelitas, ¿qué? La santidad de Dios y su odio al pecado. Y escuche cómo sigue diciendo. Y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Y eso es lo que Dios desea de su pueblo en este día de la expiación, mis queridos hermanos, que nosotros estamos viviendo. El juicio investigador, mis queridos hermanos, que estamos viviendo, debe de llevarnos a santificarnos más. Debe de llevarnos a buscar a Dios cada día más. Debemos, mis queridos hermanos, arrepentirnos sinceramente de todos nuestros pecados, odiar el pecado. Y si tú sabes, mi querido hermano, mi querida hermana, que tal vez allá afuera, allá un lugar que vas a entrar, tú sabes que ahí se fomenta el pecado, no entres. Huye del pecado, resiste al diablo y huirá de vosotros. La cita sigue diciendo, hermanos, se requería que todos afligiesen sus almas mientras se celebraba esa obra de expiación. ¿Te das cuenta? El juicio investigador empezó en 1844, mis queridos. Y dice aquí la cita que se requería que todos afligiesen sus almas mientras se celebraba esa obra de expiación. Pero ¿qué está haciendo el pueblo de Dios hoy en día? ¿Está afligiendo su alma? ¿Realmente se está arrepintiendo mientras se está celebrando ese día de expiación en el santuario celestial? Se debía, dice, dejar de lado toda ocupación y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y profundo escudriñamiento del corazón. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Eso es lo que deberíamos de estar haciendo, pero el pueblo de Dios hoy no se preocupa en eso. El pueblo de Dios hoy está más preocupado en qué va a comer, en qué se va a vestir, en qué ocupación va a hacer. Ha llegado el momento, mis queridos hermanos, de despertar. Ha llegado el momento, mis queridos hermanos, de decir ya basta y reconciliarnos con nuestro Dios. Ha llegado el momento, mis queridos hermanos, en que podamos decir, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Si los demás no quieren, pero tú sigue adelante. No te desanimes. Esfuérzate y sé valiente. Esta cita está, hermanos, en Cristo en su Santuario, la página 95. El título, El glorioso templo del cielo. Saben, hermanos, de la misma forma, hermanos, como acabamos de leer esa cita, hoy vivimos en el gran día de la expiación antitípico. Así como era requerido de los israelitas que afligiesen su corazón en ese día, Dios requiere que su pueblo hoy, hermanos, experimentemos un arrepentimiento sincero de nuestro corazón. Todos los que deseemos, hermanos, mantener nuestro nombre en el libro de la vida, debemos rendir cuentas con Dios y con sus semejantes durante este tiempo en que se está realizando el juicio de Dios. Debemos reconciliarnos ¿con quién? Con Dios y ¿con quién más? Y con nuestros semejantes.
Porque no podemos reconciliarnos con Dios mientras que no estemos reconciliados con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. No podemos pedirle el perdón a Dios por nuestros pecados mientras no hemos perdonado al que nos ha ofendido. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Qué bonito es entender el día de la expiación. Qué bonito es entender, mi querido hermano, el tema del santuario. Porque nos lleva a hacer conciencia en realidad a dónde estamos parados. Nadie que aborrece a su semejante, nadie que aborrece a su hermano, a su vecino, puede alcanzar el perdón de Dios. Mis queridos hermanos, es un solemne llamado el que Dios está haciendo a su pueblo. Hay parejas en los hogares, mi querido hermano, que pretenden servirle a Dios, pero están enojados. Hay que pedir perdón. Por ahí, hace tiempos escuché un corito que decía: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dice que Dios no escucha la oración mientras que no te has reconciliado. El Padre Nuestro, mis queridos hermanos, ahí en Lucas capítulo 11, el versículo 4, donde habla del Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos ¿a quién? A los que nos ofenden. ¿Ya perdonaste al que te ofendió? Nos gusta pedir perdón, Señor, perdóname. Pero no nos gusta reconciliarnos con nuestros hermanos que tal vez nos han ofendido. Por eso, mis queridos hermanos, todos los que deseamos que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida, necesitamos reconciliarnos con nuestros semejantes y con Dios. Déjeme decirle que Dios espera lo mismo de su pueblo hoy. Así como el Israel antiguo se preparaba, ayunaba, oraba, eso es lo mismo que Dios espera de nosotros. En consonancia, hermanos, con la purificación que Cristo está realizando en el santuario celestial ahora, se espera que por su poder purifiquemos el templo del alma de toda la contaminación moral, de toda mancha de pecado. Saben, hermanos, hay creyentes que viven ahora como si la vida fuese una fiesta. Así está el pueblo de Dios hoy en día, mis queridos hermanos. Vive la vida como que estuviera en una fiesta, desperdiciando los recursos y el tiempo en actividades sin sentido. Muchos de ellos, o muchas de esas actividades pecaminosas, mis queridos hermanos. No hay duda de que debemos experimentar la alegría cristiana, claro que sí. El cristiano debemos ser alegres en nuestra vida, pero debemos estar plenamente conscientes de que estamos viviendo en el día de la expiación antitípico y por lo tanto estar en solemne humillación delante de Dios, en oración, en ayuno y profundo análisis de corazón. Oh, mis queridos hermanos, si cada uno de nosotros pudiéramos entender. Por eso, ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo
y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oh, mis queridos hermanos, tenemos que darle gloria a Dios. Tenemos, mis queridos hermanos, de reverenciar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. No hay margen, hermanos, para perder tiempo. No podemos permanecer ajenos a lo que está sucediendo en el santuario celestial. Nuestro estilo de vida debe de estar en armonía con los tiempos proféticos en los que estamos viviendo. Mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos un gran compromiso con nuestro Dios. Y hoy que estamos viviendo en el día de la expiación antitípica, reconciliémonos con nuestro Dios. Busquemos a nuestro Dios mientras puede ser hallado. Va a llegar el día, mis queridos hermanos, en que ya no vamos a poder. Va a llegar el momento que tal vez, mis queridos hermanos, allá escondidos en una montaña, vamos a haber deseado estos momentos. Pero, mis queridos hermanos, no es tiempo. En oración ahora mismo le podemos pedir perdón a nuestro Dios por nuestros pecados y reclamar las promesas de nuestro Dios. Ante todo, mi querido hermano, reclama aquellas que prometen el poder de lo alto para vencer todo hábito pecaminoso, todo pensamiento impuro, toda mancha de pecado que pueda estar contaminando tu vida. Esto es vivir de forma cabal el antitípico día de la expiación. Así es que, mis queridos hermanos, sigamos adelante. Cristo viene pronto. Preparémonos, mis queridos hermanos, que nuestro nombre pueda permanecer en el libro de la vida del Cordero. Porque qué triste será que nuestro nombre sea borrado de ese libro. La palabra del Señor dice que todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego. Que Dios nos ayude como pueblo y que podamos, hermanos, reconocer que nuestro Señor Jesús pronto, muy pronto, saldrá del lugar santísimo y que si nuestro nombre permanece en el libro de la vida, tendremos la vida eterna. Así es que, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes y que la misericordia de nuestro Dios siempre esté con cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, antes de terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Mi Dios, queremos pedirte perdón. Queremos ser salvos, Padre Celestial. Queremos que nuestro nombre pueda permanecer escrito en el libro de la vida para obtener la vida eterna. Oh Padre Celestial, reconocemos que como pueblo somos testarudos, somos tercos, mi Dios, somos cabeza dura. Pero mi Dios, danos la fuerza, la fortaleza, Padre Celestial, para seguir adelante. Perdónanos, mi Dios. Ayúdanos también a perdonar a nuestros semejantes. Y Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos. Cuídalos, protégelos. Que tu amor y tu misericordia siempre esté con cada uno de ellos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Nos despedimos
por este momento. Los saludamos desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.